Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Tovar. El día de hoy les voy a explicar cómo hallar un decil por medio de una tabla de frecuencia de variables cuantitativas continuas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer el ejercicio que dice: los siguientes datos corresponden a la estatura de los apoyos administrativos del SENA del área de contrato de aprendizaje. Vamos a realizar nuestra tabla de frecuencia, que realmente debería tener más datos, pero pues en este momento para hallar el decil no es necesario. Entonces, lo primero es la estatura, que son la variable, la cantidad de empleados, que es la frecuencia absoluta, y la frecuencia, vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos. Bueno, lo segundo que vamos a hacer realmente. Entonces, dice que 4 empleados indicaron que miden entre 1,50 centímetros a 1,54 centímetros. Que 7 empleados miden entre 1,55 centímetros a 1,59 centímetros. Que 5 empleados indicaron que miden entre 1,60 centímetros a 1,64 centímetros. Que 10 empleados indicaron que miden entre 1,65 centímetros a 1,69 centímetros. Que 9 empleados indicaron que miden 1,70 centímetros a 1,74 centímetros. Y por último, que 6 empleados indicaron que miden entre 1,75 centímetros a 1,79 centímetros. Entonces, de acuerdo a la información que nos indicaron, hay 41 empleados en la oficina o en el área de contrato de aprendizaje. Vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada, que se hace de la siguiente manera. El primer dato es el 4, que fueron los números de empleados que indicaron que medían entre 1,50 centímetros a 1,54 centímetros. Ahora, para hallar este 11, necesitamos coger el 4 y sumarlo por el siguiente dato. Entonces, por el 7, en este caso sería 11. Y así sucesivamente. Al final nos debe dar el mismo total que nos brindaron de empleados, ¿sí? De la cantidad de empleados que respondieron la encuesta. Ahora vamos a hallar el decil. ¿Cómo se halla el decil? Entonces, lo primero que debemos saber, o lo primero que se debe tener en cuenta, es la fórmula para hallar un decil, que es límite inferior más la posición menos FJ menos 1 sobre FJ por C, por amplitud. Entonces, para hallar la posición, debemos utilizar una fórmula diferente, la cual es K, que es el número de decil que se va a hallar, el N, que son los números de empleados o de apoyos que contestaron la encuesta, y 10 porque significa decil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar que es decil 3, vamos a hallar el decil 3, entonces de acuerdo a eso colocamos 3, que es el número que vamos a sacar, por 41, que es la cantidad de empleados, sobre 10, y esto nos da un valor de 12,3. Realmente yo lo hago, si lo hacemos por Excel, se debe formular de la siguiente manera, como ustedes lo pueden ver en la barra. Después de tener esta información donde nos dicen que 12,3 es la posición, debemos ir a la tabla de frecuencia absoluta acumulada y hallar el 12,3. Entonces, en la tabla no hay ningún 12, entonces debemos hallarlo en la frecuencia donde se encuentra el 12, ¿sí? Se puede ver el 12, entonces el 11 no, porque ya el 11 llega hasta ese punto. Entonces 16, que sería 12, 13, 14, 15 y 16. Y 16 en total, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el límite inferior es de 1,60 centímetros. Porque aquí ustedes lo pueden ver, es 1,60. El intervalo. La posición es la que habíamos hallado, que dice que es 12,3. La FJ menos 1, en la tabla lo hallamos de la siguiente manera. Entonces, FJ es donde está el 12 y FJ menos 1 es el que está arriba del FJ. ¿Sí? Entonces, en este caso, FJ menos 1, yo les coloqué un color que significa pues que ese es el número, el 11. Y para la FJ lo hallamos por la frecuencia absoluta y es 5. Como ustedes lo pueden evidenciar.
La amplitud es de 5, ¿por qué? Porque si ustedes se evidencian, dice 1,50 a 1,55, entonces hay 5 datos por encima. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. Entonces 1,60 más 12,3 menos 11, que es la FJ menos 1, sobre 5 por 5, que es la amplitud. Y esto nos da un valor de 2,90 centímetros. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir lo siguiente. Pues realmente yo lo formulo, si ustedes lo quieren ver, se hace de la siguiente manera. En Excel se hace así, entonces es mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces ahora vamos a interpretar el número que nos arrojó el decil 3. De acuerdo a esto, podemos decir que el 30% de los apoyos administrativos tienen una estatura menor a 2,90 centímetros, o también se puede decir que el 70% de los apoyos administrativos tienen una estatura igual o mayor a 2,90 centímetros. Bueno, esto es todo por hoy. Realmente así se sacan los deciles. Digamos, si ustedes quieren sacar un decil 8, 7, 5, indiferentemente, ustedes deben hacer estos pasos y cambiar los datos aquí. La posición es la que realmente es la que nos debe decir el decil. Muchas gracias y hasta luego.